El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. El Señor habla del reino de los cielos y explica siempre con parábolas en qué consiste para que sus discípulos y el pueblo pueda comprender. Sin embargo, a pesar de tantos siglos de cristianismo, todavía no acabamos de entender que la santidad no es algo que dependa en mayor parte de nosotros, sino que es un don y es un regalo de Dios. El santo no se hace a sí mismo, el santo es hecho por Dios. Y por lo tanto, el santo es aquella persona que, como el barro que está en manos del alfarero, se deja moldear. No depende tanto de ti, cuanto de que tú dejes que Dios haga en ti la obra de la salvación, lleve a cabo en ti la obra del amor. No significa que tú no tengas que esforzarte, no implica que tú no tengas que poner en juego tu voluntad. Implica tu voluntad, tu deseo de santidad, pero sobre todo que te dejes hacer por Dios. Por eso nosotros no somos voluntaristas. El voluntarista es aquella persona que confía en la fuerza de su voluntad para llevar a cabo una tarea o una misión y que piensa que es él el que hace las cosas. Nosotros sabemos que es Dios el que hace las cosas por medio nuestro, que es el Señor el que con su gracia mueve nuestro corazón para que hagamos su voluntad haciendo el bien y evitando el mal. ¿Cuántas veces hemos experimentado nosotros que queremos hacer una cosa y no podemos hacerla? Y que sin embargo deseamos no hacer el mal y lo cometemos. Porque no son nuestras fuerzas, es la gracia de Dios la que moverá a nuestro corazón para hacer el bien y evitar el mal. Hay por tanto una conjugación entre la gracia del Señor y tu voluntad y tu esfuerzo. Si tú te dejas ayudar por Dios, si tú te fías y te abandonas en Dios, Él moverá tu corazón para que puedas hacer el bien y evitar el mal. No implica abandonarse en el sentido de bajar los brazos y no hacer nada. El abandono en Dios implica la confianza en Él, porque confío en ti, Señor, me confieso nuevamente, a pesar de que llevo luchando una y otra vez contra este pecado recurrente. Porque confío en ti, no caigo en la desesperanza, Señor, sino que me pongo en tus manos, te pido ayuda y pido la intercesión de mi Madre, la Virgen María. Porque me fío de ti, hago un acto de confianza y, como Pedro cuando camina sobre las aguas, vuelvo a empezar, porque me fío de ti. Si confiara en mis fuerzas me daría cuenta de que soy incapaz de superar mis debilidades, pero como me fío de ti, vuelvo nuevamente a empezar. No es un no hacer nada, no es caer en la pereza, es hacer aquello que tengo que hacer, pero sabiendo que es el Señor el que mueve mi corazón, confiando por tanto en Él, abandonándome en Él. Y cuando uno hace esto, experimenta que Dios, que tiene sus tiempos, va transformando nuestra vida. Porque a veces un pecado que no logras superar de la noche a la mañana parece que ya no te cuesta. Pero si antaño te costaba, si hace una semana era imposible porque te venían malos pensamientos o porque la soberbia anidaba en tu corazón, ¿qué ha pasado? No ha cambiado nada aparentemente. Tu deseo, tu esfuerzo era el mismo. Los tiempos de Dios. Dios sabe lo que nos conviene y a veces permite que el diablo nos tiente para que seamos humildes y no caigamos en la soberbia.
para que nos demos cuenta de que no somos nosotros los que conducimos nuestra vida hacia la santidad, sino que es Dios el que, estableciendo sus tiempos, perfecciona nuestro corazón y nos lleva, por tanto, siempre con el deseo que nosotros tenemos que tener de hacer su voluntad, nos lleva hacia esa salvación. Por lo tanto, deja que el reino de los cielos, que el Señor ha sembrado en tu corazón, que esa semilla que Él ha puesto, germine. Y para ello nada mejor que, en primer lugar, confiar en Él, abandonarte en Él. ¿Has caído? Confiésate, levántate de nuevo. ¿Tienes debilidades? ¿Sientes la mordedura de la tentación? Reza, mortifícate, confía en Dios. Y en segundo lugar, junto con ese abandono en Dios, tienes que luchar por cumplir con tus deberes y obligaciones. Cuando uno tiene o lleva una vida perezosa, es más fácil que el demonio pueda hacer mella en ti, porque encuentra un cauce, el cauce de la pereza, y entonces entra en tu vida y arrasa con todo. Pero si llevas una vida intensa de oración, una vida intensa en el cumplimiento de tus deberes, es mucho más difícil que caigas en las tentaciones, porque tienes menos tiempo ocioso, porque estás más preocupado y ocupado en hacer tus deberes y por lo tanto lo que el Señor desea. Y de esa manera, con el abandono en Dios, poniéndote en sus manos y cumpliendo con tus deberes, será más fácil que el Señor acabe en ti, lleve a término la obra de la salvación, confiando siempre que los tiempos de Dios no siempre coinciden con nuestros tiempos. Pero nosotros no confiamos en nuestras fuerzas, nosotros nos fiamos de aquel que nos llama a seguirle y que pone en nuestro corazón ese amor y ese deseo de hacer siempre su voluntad. Por eso confiamos en el poder de la gracia, porque sabemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia y la gracia del Señor. Que el Señor nos ayude a creer en Él y a confiar en su poder. Nos ponemos en pie.